Argentina era un país próspero y desarrollado que iba camino a convertirse en una potencia mundial hasta que nos convertimos en un país populista, pobre y subdesarrollado. ¿En qué fallamos? Entre 1853 y principios del siglo XX, los argentinos disfrutamos el crecimiento, la modernización, la democratización, la alfabetización y una relativa estabilidad política, hasta que lo echamos todo por la borda. Para entender lo que pasó, volvamos a 1930. Para entonces ya se avisoraba una debilidad institucional y medidas peligrosas que resaltaban el caudillismo. Lamentablemente, en vez de enderezar nuestro camino y aferrarnos a la Constitución, el general Uriburu dio un golpe militar en septiembre de 1930, iniciando un ciclo de liderazgo militar en Argentina. Nacía el fenómeno del golpe de Estado. Tras el primer golpe militar, llegó el segundo. El presidente Ramón Castillo fue destituido el 4 de junio de 1943, en gran parte porque Castillo había elegido como sucesor a Robustiano Patrón Costas, un empresario y político que simpatizaba más con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, mientras que la mayoría de los militares argentinos estaba a favor de los alemanes. Entre los que participaron activamente en el golpe estaba el coronel Juan Domingo Perón, figura clave de este golpe militar, junto a un grupo de oficiales nacionalistas que se conocería con la sigla GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Todos favorables al eje, a Hitler, a Mussolini, a la España de Franco, al nacionalismo y con un fuerte desprecio hacia la democracia y la libertad. Perón admiraba abiertamente a Benito Mussolini y trabajó al frente de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en Argentina para implementar muchos aspectos del fascismo italiano, como el corporativismo, la autarquía y el culto al líder mesiánico. Se ganó el apoyo del sindicato más importante del país, la Unión Ferroviaria, cuyos miembros lo proclamaron como el primer trabajador argentino. En 1945, la oposición política al régimen militar se intensificó. Perón, entonces vicepresidente del gobierno de facto de Delmiro Farrell, fue detenido y encarcelado, pero ya no era simplemente un oficial del ejército, se había convertido en el principal líder mesiánico de la Argentina. Los leales a Perón organizaron una manifestación masiva pidiendo su liberación. El 17 de octubre de 1945, Perón fue liberado y así nacía el peronismo. Fue elegido presidente en 1946 y gobernó hasta 1955. Durante su mandato gastó las reservas de oro y divisas, redistribuyó los ingresos, recurrió a las nacionalizaciones y construyó una sociedad corporativista de clara influencia fascista. Además, expropió los ingresos del sector agroexportador para financiar la expansión masiva del gasto público, que en pocos años pasó del 25 al 42% del Producto Interno Bruto. Mientras el país se peronizaba, lo mismo ocurría con las universidades y los medios de comunicación. La Corte Suprema perdió su autonomía y los líderes de la oposición fueron encarcelados y perseguidos. El déficit público y la corrupción crecieron. A mediados de 1955, Argentina estaba al borde de una guerra civil debido a la división en torno a la figura de Juan Domingo Perón. Perón dimitió en septiembre de 1955 y comenzó un largo exilio antes de regresar en 1973 para un tercer mandato presidencial. Para estas alturas, el país estaba profundamente dividido, con una militancia radicalizada y repleto de violencia. Pero esa era la cuestión. El objetivo de los peronistas era hacer que Argentina fuera ingobernable sin Perón. Sin embargo, Perón gobernaría solo unos meses hasta su muerte, lo que deja a su viuda Isabel Perón a cargo del país. El desbarajuste económico condujo a un nuevo golpe de Estado, inaugurando la etapa más oscura de la historia argentina. Este golpe fue encabezado por el sanguinario dictador Jorge Rafael Videla en 1976, quien se hizo del poder hasta 1981 para darle paso al siguiente dictador, Leopoldo Galtieri. La economía estaba en ruinas, los derechos humanos fueron completamente eliminados y el régimen militar desapareció y asesinó a miles de argentinos, incluyendo a mi abuelo. En 1983 recuperamos la democracia. El respeto por los derechos humanos estaba de vuelta con nosotros. A pesar de toda esta larga historia de fracasos interminables, Argentina no fue capaz de salir del inmenso agujero que constantemente creó el populismo desde mediados del siglo pasado. Corrupción, amiguismo, deuda externa, gasto público, falta de disciplina fiscal. Ese ha sido el triste resultado de haber puesto al Estado por encima de la libertad. Desde este nuevo milenio nos hemos visto sumergidos en una de las peores formas de peronismo, el kirchnerismo,
Una mafia organizada, enamorada del poder y del dinero, sin escrúpulos y mejor amiga de la corrupción. En la Argentina actual, más de 20 millones de personas reciben algún tipo de transferencia por parte del Estado, ya sea empleo público, jubilaciones, subsidios o asignaciones. De casi 45 millones de habitantes, solo 7 millones trabajan en el sector privado y tienen que mantener a los 20 millones que viven del Estado. Argentina no avanza porque no tiene libertad. Argentina no avanza porque se niega a dejar atrás el peronismo que convirtió un país exitoso en un país populista y subdesarrollado. Argentina no avanza porque castiga el éxito y celebra los privilegios. Solo cuando elijamos volver a los cimientos que se pusieron en 1853 y entendamos que la libertad es la respuesta a nuestros problemas, los argentinos vamos a poder salir de este infierno en el que estamos inmersos desde hace más de 80 largos años.